Hola amigos. Bienvenidos a nuestro canal. La serie Tocas mi puerta continúa con gran entusiasmo. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tocas mi puerta? ¿Empieza el amor de Serkan y Eda? ¿La hermana de Kiraz? Todo esto y más en nuestro video. Si también te gusta esta serie y no quieres que termine, no olvides darle me gusta y comparte el video. Aunque Eda dice que acepta vivir juntos por Kiraz, está a punto de entregarse al amor. Mientras ambas partes luchaban por ser una familia, les sucedió un revés inesperado. El hecho de que Kiraz fuera hospitalizado por alergia a las fresas fortaleció aún más el vínculo entre Serkan y Eda. Mientras Serkan intenta ser el padre perfecto, Eda intenta frenarlo. Lo que Eda espera de Serkan es ser un padre normal. Serkan está listo para ser padre, pero no tiene idea de cómo hacerlo. Mientras pasa el mayor tiempo posible con su hija y aprende sobre las dificultades de la paternidad, también busca reconciliarse con Eda. Eda, por otro lado, está teniendo dificultades para no perderse en Serkan. ¿Cómo puede decirle que no a este amor, especialmente después de encontrar la habitación secreta de Serkan? Mientras tanto, Aifer y Aidan buscaban la custodia, sin saber lo que estaba pasando entre Serkan y Eda. Pero con el apoyo de Aifer por Aidan, parece que la animosidad terminará. Creo que el amor de Serkan y Eda comenzará lo antes posible y veremos escenas familiares felices. Además, el deseo de la hermana de Kiraz se hará realidad. Entonces, ¿qué tipo de final te gustaría? Exprese sus pensamientos en los comentarios. Sí, amigos, hemos llegado al final de este video de análisis. Si quieres más videos de análisis sobre la serie Llamas a mi puerta, puedes apoyar mi canal suscribiéndote a mi canal. En primer lugar, puedes recibir información activando la campana de notificación. Nuestro video continúa con un resumen detallado para nuestros seguidores que no pudieron ver el episodio 45. Después de la cancha, todos vienen al hotel. Permanecerán juntos en la misma casa durante 2 días. Empiezan a decidir en qué casa vivirán. El psicólogo decide que sería mejor para Kiraz vivir donde creció. Eda y Serkan abandonan su lugar. Entran en la casa. Si se dan cuenta de las mentiras del otro, se quedarán en casa durante 2 días. Hablan de este tema en una sala de PRL Engine. Kan quiere hablar con Kiraz. Kan habla con Cereza. Eda, PRL y Serkan hablan con Engine por teléfono. Quien atrapa la mentira gana la apuesta. Kan le dice a Kiraz que los padres duermen en la misma habitación. ¿No se quedan tus madres en la misma habitación? Kiraz también tiene esto en cuenta. Mientras Eda y Serkan están cocinando en la cocina, Burak ve a través de la ventana. Su moral se deteriora. Burak va a la playa a sentarse. Escuchar su cabeza. Cuando Melo ve a Burak en la playa, va hacia ella. Hablan juntos. Melo también perdió su corazón por Burak. Burak está un poco borracho. Burak besa a Melo. Pero Burak gotea porque está borracho. Eda y Serkan acostaron a Kiraz juntos. Serkan quiere cerrar la ventana. Pero Eda insiste en que Kiraz duerme con la ventana abierta. Kiraz le pregunta a su madre si amas a Serkan Bolat. Kiraz, mamá pregunta si te quedarás en la misma habitación con Serkan Bolat. Serkan responde a esta pregunta. Sí, mi dulce hija, las madres y los padres se quedan en la misma habitación. Serkan y Eda van a sus habitaciones. Eda se va a la cama. Serkan también hizo una cama en el piso en la misma habitación. Les encanta donde duermen. Serkan dice que seremos honestos el uno con el otro. ¿Tiene algún recuerdo que le venga a la mente sobre nosotros? Eda no apaga las luces. Porque no confía en Serkan. Es de mañana. Eda y Serkan están en la misma cama. Cuando Eda se despierta, le grita a Serkan. Dice ¿qué estás haciendo en mi cama? Mientras tanto, Kiraz entra en su habitación. Dice que te hizo el desayuno. Cuando fueron a la cocina, Kiraz distribuyó la cocina. Juntos comienzan a ordenar la cocina. Hacen feliz a Kiraz tanto jugando como coleccionando. Serkan prepara salsa para panqueques para su hija. Prepara una salsa de limón y miel. Serkan le da una aprobada a Eda. Engin se viste y decora. PRL también se enoja con los adornos de Engin. Porque está celoso de Engin. Cuando Eda y Serkan vuelven a casa, ven lo que la señora Aidan trajo a casa. Aifer no es inferior a la señora Aidan trajo un vendedor de helados y un vendedor de algodón de azúcar. La señora Aifer también hizo tarta de queso, pasteles y panqueques. Burak y Melo hablan juntos en el café. Mientras están sentados a la mesa, llega el masajista del hotel. Melo está molesto por esto. Porque hablará con Burak sobre algo. Pero no pueden hablar. Mientras Eda está sentada en el jardín con su hija, Serkan viene con Shoter.
Eda quiere que venga alguien de tu universidad y que Kerem la cuide. Serkan se enoja con esto, porque le va a entregar un trabajo importante a Kerem. Kerem se aburre un poco con esto. Pina está con ella. Dice que puede ayudar. Juntos deciden dar la bienvenida a los estudiantes de la universidad. Aydan y Aife firman la paz. Serkan Bolat se llevó su trabajo a casa. Llaman a sus empleados a casa y trabajan desde casa. Melo también viene a Eda. Intenta contar sus experiencias con Burak, pero Eda no escucha a Melo. Cuando ve a Kiraz jugando con Pollo, Serkan le dice que no lo haga. Melo y Serkan están haciendo café en la cocina, pero Melo piensa que Serkan querrá algo de ella y responde. Serkan hizo café para Eda. Le pide a Melo que tome café. Quería probarlo con la OP Cup. Si el bebedor de esta taza se pone rojo, se enamora. Le dice a Melo que beba. Melo bebe, se pone rojo, porque Melo está enamorado de Burak. Serkan comprueba si Eda bebe el café. Kerem y Pina llevaron a los estudiantes de la universidad a dar un paseo. Mientras envían a los vagabundos, se encuentran con la señora Denise. Engin envía un mensaje a PRL. ¿Por qué estuviste tan bien hoy? PRL también llama a Engin de inmediato. ¿Qué significa este mensaje?, le pregunta a Erdem. ¿Engañaste a Leila? Ella pregunta cómo entendió Leila esto. Engin envió accidentalmente un mensaje a PRL. PRL también sospechó esto. Serkan se quedó dormido mientras veía una película mientras estaba sentado en el sofá con su hija. Serkan toma a Kiraz para acostarlo en su cama. Mientras tanto, Melo llama a Eda. Eda dice que es muy difícil no sentirse atraído por él. Le dice a Melo que en realidad le gusta que esté aquí, y Serkan escucha esto. Eda pierde la apuesta. Serkan gana para vivir en la misma casa durante 2 semanas más. Mientras Aiferam y Melo están hablando, viene Burak. Melo a Aifer quiere enviar a la señora porque quiere hablar con Burak. Pero Burak no cree que vaya a hablar de otro tema. Dice que subirá pero no puede. Como quería hablar, Melo estaba muy preparado para este tema, pero no lo quiere. Serkan, Eda y Kiraz llegaron a la oficina. Cherry está muy feliz por esta situación. Kiraz recuerda a Erdem. Ella le dice a su padre, este hombre me tiró del pelo. Eda se da vuelta y dice, ¿por qué me encuentro aquí? La señora Aidan está sentada con el señor Kemal y ellos miran fotos antiguas mientras toman su café. Recuerdan los viejos tiempos. Kerem también viene a la oficina. Viene tímidamente porque es extranjero. Mientras tanto, Pina ve venir a Kerem. Viene a ella de inmediato. Kerem llega a Eda. Dice que todos se burlan de él, que no puede hacerlo en esta oficina. Eda intenta persuadir. Cuando Eda ve que viene la dama de Nid, Serkan inmediatamente llama a su asistente. Ella le dice que no deje entrar a Denise. Serkan va a otra habitación. Pero Denise ha venido por Lady Eda. La señora Denise se enoja con esta situación. Busca a Eda por todas partes. Eda y Serkan se esconden en la misma habitación. Piensan que la señora Denise salió de la habitación. Salen de su escondite, pero la señora Denise vuelve a la habitación. Atrapa a Eda y Serkan. Hablan un poco. La señora Denise sale de la habitación. Eda habla con Melo. Dice lo que no sé. Dice que no es nada. Melo dice que Burak siente algo por ella. Le cuenta a Eda lo que pasó de nuevo. Dice que Burak estaba borracho y se besaron mientras hablaban en la playa, pero Burak no recuerda esto. PRL le pregunta a Engin qué pasó. Eda llega a casa. Hablan con Serkan. Ha preparado una mesa romántica. Preparó las comidas que a él y a Eda les encantaba. Tienen cenas románticas agradables juntos. Serkan hace una oferta para que podamos salir y elegir un bonito coche familiar. Eda pregunta si ser honesto nos ayudó. Van a dormir a sus habitaciones. El psicólogo reunió a todos. Pasan a la segunda etapa con honestidad. Si hay un evento que es una carga para todos y que se esconden unos de otros, todos deberían decírselo a la cara. Burak dice que extraña mucho a Kiraz. Serkan le dice a Burak que no te amo. Burak responde. Selfie, Kemal y Aidan dicen que han estado saliendo durante 5 años. Todavía no se ha comido el pastel que le dio Erdem. Mientras las familias conversan en el jardín, abren el pastel y lo comparten y se lo comen con Khan. Kiraz de repente se desmaya. Eda se da cuenta de esto. Vienen al hospital de inmediato. Sufría de anafilaxia shock. Me viene a la mente Cereza. Regresaste del espacio. Viniste a mi papá, dice Cereza. Kiraz ha llamado a su padre por primera vez. El episodio 45 termina con esta escena. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos.
Adiós.